va a depender del momento histórico. En la Revolución Francesa es un movimiento que lo inicia la derecha y la termina, considerando que termina la revolución antes del triunfo de Napoleón, pues lo termina la izquierda, que es con la muerte de Robespierre acaba la izquierda. Luego viene una dictadura que es la del primero, el directorio, que es una oligarquía, y luego Napoleón. Teniendo en cuenta esas diferencias netas entre los valores de la derecha y la izquierda, quiero recordar que esos valores son permanentes y que existen y que es cierto que hay una diferencia neta entre la derecha y la izquierda. Otra cosa es que los medios de comunicación los borren. Por ejemplo, en los años 30, para defender el régimen de Mussolini, el fascismo, antes del triunfo de Hitler, ya circuló por toda Europa que la división entre la derecha y la izquierda, que ya es una cosa anacrónica, que había desaparecido, que ya no será ni de derecha ni de izquierda. Y hoy vuelve a decirse esas tonterías. Por ejemplo, el filósofo Galen ponía como ejemplo, diciendo en el año los años 31 o 30, fue el artículo en un periódico La Aurore, decía el filósofo Galen que aquellos que dicen que no son de derecha ni de izquierda es porque son de derecha y no quieren confesar. No, voy a seguir. No importa, no importa. Es que me paro porque un concepto es lo que no, como nunca digo nada ni de memoria, ni porque antes lo he pensado, necesito para hablar más tiempo que el que recita algo que sabe o que ha estudiado. No, yo no. Estudiar, claro, pero otras cosas no es. Hoy, después de Zapatero y del primer mandato es una palabra falsa, porque todas las palabras políticas utilizadas hoy son falsas. ¿Por qué son falsas? Todas las palabras utilizadas hoy en el vocabulario político de la prensa, la radio, la televisión y los medios y los discursos de los periódicos, por una razón muy sencilla. Porque todo el vocabulario político actual en España fue creado para describir la situación política de partidos políticos antes de que estos partidos políticos fueran estatales, cuando los partidos políticos pertenecían a la sociedad y existían los conceptos de representación, existían los conceptos de la reacción anticipada del elector que no vota a un elegido, a un diputado cuando es corrupto, no lo vota en la elección siguiente. Entonces ya quiere decir que ya ha pagado su precio político. Eso hoy es falso. Hoy nada de eso es verdadero. Por eso todo el lenguaje político no solo de los hombres, sino de los periódicos, de las televisiones, son falsos. Y de las universidades están viviendo en un mundo falso, porque están utilizando las palabras que se crearon para describir la política de la segunda mitad del siglo XIX y de primera mitad del siglo XX, vocabulario anterior al triunfo de los estados totalitarios y por tanto anterior a la guerra mundial. Eso ya no existe, porque ya no existe ni en la representación en Europa, en Estados Unidos sí, allí no se ha cambiado el lenguaje, pero en Europa, ni en Inglaterra tampoco, en el Reino Unido, pero en Europa continental y por tanto en España, el lenguaje ya no significa nada para a través de él llegar a tener conceptos claros o nociones claras de lo que es la política. Hoy se dicen tonterías, porque nada de lo que se dice refleja ya la realidad. Hoy la realidad es que no hay partidos políticos en el sentido tradicional de la palabra, porque lo que hay en el seno de la sociedad civil no son partidos políticos, sino estructuras estatales difuminadas en forma de asociaciones voluntarias, como son los partidos estatales. Es como si hubierais multiplicado por 4 o por 5 la falange, o el fascismo, o el nazismo, y en el Estado. Y hay una libertad evidente. Antes era un solo partido estatal, ahora son varios,
hay una cierta polémica, una lucha, porque la palabra polemos significa batalla, lucha. Pues hay una polémica porque cada uno de esos partidos tenga el máximo poder dentro del Estado, pero a condición de que todos permanezcan dentro del Estado. Es decir, que todos vivan del Estado. Es decir, que todos traicionen a la sociedad civil, que nadie represente al que vota, que representen nada más que a ellos mismos, al Estado o a los jefes de los grupos de partidos. Eso, por tanto, hoy en Europa no hay izquierda, porque no puede haber izquierda para lo que vive el Estado. ¿Era izquierda el estalinismo? A pesar de toda la igualdad que el Estado hiciera con las propiedades, ¿se puede llamar izquierda una izquierda estatal que es enemiga furibunda y total y sistemática de la libertad política, de la individual y de la colectiva? ¿Se puede ser revolucionario sin tener una participación directa en la lucha por la libertad política colectiva? No, imposible. Por tanto, todos los partidos comunistas que hoy existen en Europa son falsos. Ninguno es revolucionario. Podemos tampoco es ni griego, nadie puede ser revolucionario porque todos viven del Estado, en el Estado y para el Estado. Sirven al Estado. Son enemigos del pueblo, enemigos del que los vota. A ver si se enteran de una vez los españoles que votan a Podemos o a Izquierda Unida o a Rajoy. Me da igual, porque se ha suprimido el consenso político creyendo que de esa manera aparecería la pluralidad de opciones políticas a través de pluralidad o pluralismo de partidos. No es verdad. Desaparece el consenso y aparece más desnuda la lucha por el poder dentro del Estado, por facciones del Estado. En España ni en Europa no hay partidos políticos, hay facciones estatales, financiadas todas por el Estado. Por tanto, no hay derecha ni izquierda. No hay más que oligarquías estatales. Por tanto, y toda oligarquía estatal, por definición, es enemiga del pueblo, enemiga de los gobernados, enemiga del bien colectivo o bien general y, sobre todo, enemiga acérrima del concepto de libertad política colectiva. Ahora sí que he terminado. Niego que exista izquierda alguna, ni posibilidad de izquierda siquiera, en toda la Europa continental. Y en España no hay no solo un partido, ni una revista, ni una idea que sea de izquierda, salvo la del MCRC, la nuestra, que no es una idea de izquierda. Es revolucionaria, porque es la idea de la libertad política colectiva, que es la base primaria de la política. Sin ella todo es mentira y todo es falso. Muy bien, Elena.